Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los procesos de cobro judicial en Costa Rica, que estoy segura será bastante provechoso para ustedes. Nuestros panelistas el día de hoy son José Martín Azofeifa. José es asociado de nuestra firma desde hace más de 9 años, licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con amplia experiencia en temas de cobro judicial y migración. Y nuestro socio fundador, quienes ya muchos conocen, Eduardo Rojas Piedras, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Libre de Derecho, cuenta con 2 maestrías, una en Derecho de Empresas de la Universidad para la Cooperación Internacional y otra maestría en Derecho y Gestión de Firmas Legales de INIDEM Business Law School, así como también tiene una maestría ejecutiva en Administración de Empresas del programa GADET Formato Ejecutivo, Escuela de Negocios en España. La mecánica que vamos a manejar para el día de hoy es en el chat de preguntas. Les agradeceremos que coloquen ahí cualquier pregunta que tengan sobre el tema y al final de la charla vamos a estar abordándolas. Le doy la palabra a José para que inicie con su presentación. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy a la charla de los procesos de cobro judicial en Costa Rica. Esperamos que sea del máximo provecho para los participantes. Como les indicó Daniela, al final habrá un espacio para poder contestar y aclarar las dudas que vayan teniendo ahí en el chat, para que por favor ahí no puedan ir escribiendo conforme les vayan surgiendo. Los procesos de cobro judicial se encuentran debidamente regulados en el Código Procesal Civil y los podemos identificar como el proceso monitorio, donde encontramos el proceso monitorio dinerario y el arrendaticio y el monitorio arrendaticio. Encontramos el proceso sumario dinerario, por medio del cual se tramita el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles cuando no corresponden al proceso monitorio, y también tenemos al proceso ejecutivo hipotecario y prendario. Primero que todo, buenos días a todos aquellos que nos acompañan. Veo mucha gente presente el día de hoy. Es un tema que, pues, lógicamente, es de mucho interés, tanto como para deudores como para acreedores. El tema de los procesos de cobro judicial, solo esta filmina nos dice los diferentes procesos que existen. Esto sin ahondar ahora, que vamos a entrar más en detalle en qué consiste cada uno de ellos. Lógicamente, durante el tiempo, pues han habido modificaciones legislativas en el tema de cobro judicial. Lógicamente había un Código Procesal Civil antiguo que era el que regulaba esta materia. Posteriormente hubo una ley especial que se había creado en el 2008, que fue la Ley de Cobro Judicial, que fue derogada con el nuevo Código Procesal Civil, que es el que regula todos los aspectos en cuanto a todos estos procesos de cobro judicial que estaba mencionando José. Vamos a intentar abarcar cada uno de ellos. Es importante que entiendan que en esta materia sabemos que van a haber dudas de dudas y consultas de consultas, pero es un tema tan extenso que el día de hoy estaríamos abarcándolos de una manera más genérica. Decía que estaríamos haciendo charlas adicionales sobre temas que pues ustedes mismos propongan, o en caso de que en el chat que se está poniendo a disposición para preguntas, pues queden muchas preguntas ahí al descubierto. Entonces estaríamos haciendo temas más específicos en futuras charlas. Exactamente. Entonces, bueno, en cuanto a generalidades, todos los anteriores procesos, los que acabamos de señalar en la familia anterior, se basan en títulos ejecutivos, los cuales son definidos como aquellos donde consta la existencia de una obligación dineraria, líquida y exigible, y podemos enumerar los siguientes: el testimonio o la certificación de una escritura pública no inscribible, la certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el Registro Nacional, el documento privado reconocido judicialmente, la confesión judicial, la prenda y la hipoteca no inscritas, y toda clase de documentos que por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva, como por ejemplo el pagaré, la letra de cambio, las facturas, certificaciones de contador público autorizado, entre otras.
Durante la charla, pues ahí vamos a encontrarnos un concepto que reiteramos constantemente, por lo que consideramos oportuno definirlo y aclararlo desde el inicio. ¿Qué entendemos por una obligación dineraria líquida y exigible? La exigibilidad de un título consiste básicamente en dos puntos primordiales. El primero, que contenga una suma determinada como origen un crédito que debe de ser, que debe satisfacer el deudor, donde exista una deuda líquida exigible, es decir, que sea determinada la suma y esté vencido su pago. ¿Por qué vence la obligación? La obligación se puede ver vencida por haber llegado al plazo otorgado o también por haberse incumplido las obligaciones pactadas. Y el otro punto es que sea emitido por autoridad competente, legitimada legalmente para así hacerlo. Ahí tal vez es importante en este segundo punto, se puede prestar para malinterpretaciones el tema de autoridad competente. Eso generalmente las personas llegan a interpretarlo como una institución o alguien por el estilo, pero no, autoridad competente puede ser cualquier persona, sea física o jurídica también en ese sentido. Sí, ahí será la persona, sí, la persona física, jurídica, autoridad, etcétera, podría tener razón, Eduardo, el concepto tiende a confundirse, pero es toda aquella persona que tenga una legitimación para que el acto que derive sea válido y eficaz. A modo de recordatorio, refrescamos algunos instrumentos que se utilizan para garantizar obligaciones dinerarias. Tenemos la hipoteca, la prenda, garantía mobiliaria, estas dos últimas normalmente sobre bienes muebles, inscribibles y no inscribibles, el pagaré, la letra cambio y la factura. Pues existen otros instrumentos, pero les queremos recordar estos que tal vez los consideramos como parte de los más comunes que nos encontramos día a día en nuestra práctica. Importante recalcar el tema de la prenda y la garantía mobiliaria, tal vez retrocediendo un poco para hacer énfasis. La prenda va relacionada a un tema que es similar a lo que es la hipoteca, que es un instrumento público emitido por notario público, una escritura, donde una persona pues se compromete al pago de un monto y lo garantiza mediante un bien mueble inscribible. Y la garantía mobiliaria es todo un mundo, digamos, que está relacionado al registro público y que tiene un procedimiento diferente y que generalmente va más allá de esos bienes muebles que son inscribibles, cosechas, por ponerles un ejemplo y demás, pero que sí tiene como un procedimiento más especializado que se lleva a cabo a través del registro nacional. Entrando en materia con respecto al proceso monitorio, encontramos su regulación en el artículo 110 del Código Procesal Civil, el cual establece que en este proceso se dilucidan o se conocen dos tipos de pretensiones. La primera de ellas es el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles fundadas en documentos públicos o privados, y la segunda es el desahucio originado en una relación de arrendamiento de cualquier naturaleza. Entonces, es importante tener esa consideración que dentro del proceso monitorio podemos encontrar el dinerario y el arrendaticio. Ahí también, José, importante mencionarle al público el tema del monitoreo arrendaticio, que ahorita de igual manera lo vamos a explicar un poco más, no confundiéndolo también con el desalojo, ¿verdad? Que es un tema totalmente administrativo y que se sale, por decirlo así, del tema de los procesos de cobro judicial, porque con el proceso arrendaticio no necesariamente debe estar la persona dentro de la propiedad. Sino que es para efectos de cobrar
montos insolutos y que se declare ahí un saldo en descubierto para poder ejecutar posteriormente a la persona arrendataria. Exacto, aquí lo fundamental es la relación de arrendamiento, contrario a temas de mera tolerancia, pues entrarían ya otro tipo de proceso. Como les comentaba anteriormente, ambos se encuentran, bueno, el proceso monitorio funerario se encuentra debidamente regulado en el artículo 111 del Código Procesal Civil, y el proceso monitorio arrendaticio lo encontramos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, y también le aplican las reglas del artículo 104 que se refiere al trámite ya del sumario de desahucio. ¿Qué se ejecuta? En el monitoreo dinerario se ejecutamos títulos, son títulos ejecutivos donde consta la obligación dineraria líquida y exigible, y en el monitoreo arrendaticio un contrato de arrendamiento puede ser una resolución judicial que establezca esta relación contractual, y también recibos periódicos de pago que establecen de una forma u otra una relación contractual de hecho. En ambos se expide una vez admitida la demanda, se expide la resolución intimatoria, y en el caso del proceso monitorio dinerario se ordena el pago del capital más los intereses liquidados futuros, y ambas costas también. En el caso del arrendaticio, aparte de lo anterior, se ordena el desalojo y la retención preventiva de bienes del demandado cuando así sea solicitado por las partes. En ambos procesos se decreta embargo a solicitud de parte. En el caso del arrendaticio, pues como les comentaba anteriormente, pues es una retención preventiva de los bienes del demandado, podría aplicar perfectamente. Y en el dinerario se decretará embargo por el capital más los intereses más un 50% adicional para cubrir intereses futuros y costas. Aquí los embargos podrán recaer sobre diferentes derechos que tenga el deudor, como por ejemplo su salario, cuentas bancarias, derechos de pago, por ejemplo, para deudores que licitan con el Estado se puede embargar ese derecho. Entonces existe un número ilimitado bueno, una cantidad de derechos bastante amplia que pueden ser embargados producto de un proceso monitorio. Tal vez, José, si me retrocede para tocar unos puntos importantes también con este tipo de procesos, y aquí voy a agregar el sumario, cuando no es una ejecución hipotecaria o prendaria, es importante entender de que lógicamente existe la posibilidad de los embargos para efectos de poder ejecutar en algún momento bienes. Esto cuando le digo que se trate de bienes. Hay veces no. Siempre en un proceso de este tipo uno solicita los embargos sobre cuentas bancarias y sobre salarios, pero muchas veces, lógicamente, la gente pues hace marañas para efectos de tratar de evitar de que sean embargados de las cuentas y no tienen bienes o no tienen un trabajo con un salario fijo o son independientes, por decirlo así. Entonces, en ese caso, a veces cuesta muchísimo de poder tratar de bloquear cuentas y que se vaya depositando en el expediente montos que se hayan podido embargar. Entonces, en este caso, generalmente, y como se va a poder ver más adelante, tendríamos que entrar en otro proceso que es una ejecución de sentencia en caso de que la parte demandada no vaya a pagar lo que obliga al juez en la resolución intimatoria, ¿verdad? Correcto. Y el otro aspecto importante con este del monitoreo arrendaticio es que muchas veces, si la propiedad ha sido arrendada con bienes muebles, lógicamente pues no existe la posibilidad de la solicitud de la retención de los bienes que estén dentro de la propiedad. En este caso siempre es importante tratar de no ahuyentar al arrendatario, digamos, de que salga de la propiedad, porque se va a llevar los bienes en caso de que no haya sido arrendada con muebles.
Entonces, es una recomendación que se hace de iniciar el proceso e intentar no establecerlo, aunque siga la persona habitando sin realizar pago, porque la posibilidad más grande que existe es efectivamente en que esos bienes no puedan salir de la propiedad del arrendante, ¿verdad? Sí, en ese caso el consejo que da Eduardo es sumamente práctico, también por un motivo de notificación. Probablemente se nos va la persona, es una persona que arrienda un bien, va a ser muy difícil volver a localizarlo, a menos que exista una relación ahí estrecha entre las partes. Entonces, al hacer abandono del inmueble, donde sabemos que es el domicilio que permanece ahí, pues va a ser sumamente complicado posteriormente lograr una notificación. Entonces, el consejo práctico que da Eduardo es sumamente importante. Y por último, José, tal vez con respecto al embargo, importante lo de la garantía. Generalmente cuando algún demandado tiene bienes y se quiere solicitar embargo sobre esos bienes, el juez va a solicitar de que el acreedor, el actor en este caso, pues deposite un monto de garantía para efectos de poder embargar bienes muebles o inmuebles. Generalmente es un 25% el monto de la estimación de la demanda, lo que se establece para efectos de esa garantía. Sí, y cuando se traten de títulos que no carecen de esa fuerza de ejecución. Referente al proceso monitorio dinerario, se indica que únicamente se admitirá la oposición que se funde en la falsedad del documento, la falta de exigibilidad de la obligación, el pago comprobado y la prescripción. Y en cuanto al proceso monitorio arrendaticio, solo se admitirá oposición que se funde en el pago comprobado por escrito, la prescripción, la inexistencia de la obligación de pagar la renta y la falta de vencimiento del plazo. Ahora vamos a ver cada una de estas las oposiciones contenidas que les acabamos de indicar. Cuanto con respecto a la falsedad del documento, este punto nos parece sumamente importante iniciar comentando que la interposición de la denuncia, alegando la falsedad del documento, no suspende la tramitación del cobro judicial. Esto lo establece literalmente el artículo 34.2 del Código Procesal Civil. Lo podemos ver que la existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a la prejudicialidad. Esto también aplica en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo Hipotecario y Prendario, donde en caso de existir de presentarse esta oposición por falsedad del título que se cobra, el proceso va a continuar, podrá rematarse y será hasta el final donde se conozca sobre esta oposición. ¿Por qué no suspende el proceso? Porque según el artículo 45 del Código Procesal Civil, que también se relaciona a las regulaciones en materia civil, donde se presume siempre la autenticidad, la validez y la eficacia de los documentos. En ese sentido, entonces, al existir esa presunción de veracidad, el proceso será suspendido hasta únicamente en el momento en que se llegue a determinar esa falsedad. ¿Cómo podemos determinar la falsedad? Tenemos dos posibilidades. La primera es mediante la interposición de la denuncia. Esto, desde luego que en sede penal, pero también el mismo proceso nos permite solicitarle al juez como prueba el nombramiento de un experto perito que determine o no la veracidad o falsedad. Entonces tenemos las dos posibilidades, ya sea por medio de la denuncia o en el mismo proceso con un perito nombrado en el expediente. Nos vamos a la falta de exigibilidad, que habíamos visto anteriormente. La falta de exigibilidad se refiere al vencimiento de la obligación y también a la viabilidad del cobro.
la obligación se puede dar vencido, recordemos, por haber llegado al plazo o por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. En caso de que el deudor no haya incumplido y se encuentre totalmente al día con el pago de su obligación, el acreedor no podría ejecutar el título. Entonces, en caso de presentarse un proceso de cobro, el demandado tendrá la posibilidad de interponer esta excepción de falta de exigibilidad. En ese sentido, el vencimiento de la deuda es un presupuesto fundamental para la iniciación del procedimiento monitorio. La exigibilidad de la deuda es el derecho que adquiere el acreedor para poder accionar o reclamar su cumplimiento. Y es exigible cuando no está sujeta a una condición, no está sujeta a un plazo, no está sujeta a una contraprestación, y también deberá constar en un soporte documental firmado por el obligado al pago. La exigibilidad del título consiste entonces en que sea, nuevamente, como decíamos, emitido por una persona competente, legitimada para así hacerlo, y que contenga una suma determinada con origen en un crédito que debe ser satisfecho por el deudor. Ahí tal vez agregar también, y en esto como casos prácticos que nos hemos topado, tal vez nosotros representando a acreedores y viene una oposición por parte de la parte demandada, sea el deudor, y se opone en cuanto a la falta de exigibilidad del hecho de que él sigue pagando las cuotas. Entonces, nosotros lo hacemos por vencimiento, por decirlo así, y viene ahí una oposición diciendo que por qué vencida, si él sigue pagando las cuotas y por ende no lo pueden demandar. A veces son casos donde tal vez hasta mismos colegas se prestan como para no asesorar bien a las partes, y en este caso lo que hacen es presentar una oposición que no tiene ni pie ni cabeza y es para efectos de tal vez atrasar el proceso, ¿verdad? Pero, y tal vez no son transparentes, digamos, con el cliente. Entonces ve uno cada cosa de oposiciones dentro de demandas de procesos de cobro judicial, que uno a veces hasta se queda extrañado de la forma en que lo redactan los mismos colegas, y se ve la mala intención de tratar de atrasar el proceso y realmente de hacerle ver al cliente de que tenía razón cuando no la tiene, ¿verdad? Pero sí es importante, y a veces quería explicarles esto como un caso práctico que se presenta muchísimo en procesos que nosotros estamos llevando. Sí, y también agregando a esto que indica Eduardo, como van a poder ver en la cantidad de oposiciones que existen en esos procesos es sumamente limitada. Son números cerrados, aparte de las que tenemos, no existen otro tipo de oposición que puedan ser, por la redundancia, oponibles en este tipo de proceso. Y dentro de ellas, la falta de exigibilidad probablemente es la que brinde una mayor flexibilidad para, digamos, que lo que nosotros llamamos para ponernos creativos. Porque esta falta de exigibilidad se dirige a atacar las características del título. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ahondar en que suscribe el título no es autorizado para hacerlo. Vamos a teorías de legitimación, que este no tenga una suma clara y determinada, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que mencionaba Eduardo, como para que quede claro, es que estas, de las oposiciones existentes, por la falta de exigibilidad, la que permite un poco más de irnos a atacar características, y ahí se nos abren más posibilidades de ataque. Entonces, encontramos comúnmente una oposición por falta de exigibilidad que como decía Eduardo, no tiene ni pie ni cabeza, pero sí lamentablemente es como se ha venido dando en la práctica. Normalmente, para dejarlo claro, pues estamos hablando de un tema de plazo, de vencimiento y qué ha pasado con la obligación, ¿se cumple o no se cumple?
Aquí parte de todo esto, bueno, con la promulgación de la ley de cobro judicial, que fue ley especial, lo que se pretendió era agilizar y hacer más expeditos estos procesos de cobro, porque, bueno, hasta no habían juzgados especializados de cobro en su momento y la estructuración era enorme. Entonces, habían procesos que, bueno, todavía los hay, pero habían procesos que llevaban 10 años para poder uno hacer efectiva el cobro de una deuda, ¿verdad? Entonces, se había intentado con la promulgación de esta ley de cobro judicial en 2008 de agilizar un poquito esos procesos, y de igual manera ahora con la nueva ley de procesal civil, lo que se ha intentado es reducir para que no se preste para estar presentando oposiciones o apelaciones o recursos de revocatoria, porque si no lo que hace es que los procesos se vuelvan insostenibles, por decirlo de alguna manera, y tarden años y años en resolverse y al final pues prácticamente el acreedor no tenga derecho a recuperar su deuda. Otra de las oposiciones es el pago comprobado por escrito. Aquí a modo de recomendación les comentamos que es sumamente importante siempre, en todo momento, sobre todo que como deudores tengamos la cultura de siempre guardar un respaldo documental de los pagos que realizamos para cumplir con lo pactado. Acá nos referimos no solo al pago del principal, sino también, por ejemplo, intereses, pagos parciales o extraordinarios o la cancelación de la totalidad. Si la obligación se pagó o se ha pagado de la manera pactada entre el acreedor y el deudor, entonces no tendrá el acreedor el derecho a ejecutar el título. Sin embargo, les comentamos que pues, nos hemos enfrentado en casos donde por alguna u otra razón el acreedor omitió computar pagos realizados por el deudor, no llevaba un orden correcto, y digamos que a nivel de sistema o de sus cuentas, tal persona aparece como deudor al no haberse registrado los pagos realizados, interpone el proceso, y para el deudor será fundamental contar con estos recibos de pago, esos comprobantes, porque de ese modo pues, demostrará de manera inequívoca y fehaciente de que su obligación se mantiene, el cumplimiento de su obligación se mantiene al día, lo cual es también importante, ya que normalmente se exigirá también dentro de la posición como petitoria, que se condene al actor también al pago de las cosas procesales ocasionadas. Entonces, siempre recomendación, cualquier pago que realicemos, guardemos siempre el respaldo durante el plazo de la deuda. Ahora es sumamente fácil tener un respaldo electrónico de documentos, ya no necesariamente ni siquiera necesitamos papeles físicos, pero sea cual sea la forma que mejor nos convenga, no omitir nunca tener este respaldo o confiarnos, porque existen los fallos y los vemos en la práctica. Ahí agregando, lo que uno trata siempre de recomendar es que para efectos de los pagos en caso de deudores es que intenten siempre que se pueda realizar a través de una transferencia o una cuenta bancaria, y que los comprobantes de pago los guarden. Lógicamente hay una obligación del acreedor de emitir un recibo, pero en la práctica eso ocurre muy poco. Entonces, lo que uno trata de recomendar también es que se cumpla con lo que establece la ley, lógicamente, porque en esto también, lógicamente, hay un tema fiscal para ambas partes, digámoslo así, pero más allá de eso, para efectos de este tema de la oposición, siempre es importante o solicitar o guardar el recibo de pago. Y lógicamente del lado del acreedor es llevar un control, ¿verdad?, de los pagos que recibe, porque nosotros en casos donde representamos acreedores, y en este caso tal vez acreedores privados, lógicamente, que instituciones que se les llevan los procesos de cobro judicial, pues sí llevan controles hasta auditados, pero en casos de acreedores privados, generalmente
a veces no cuentan con esa información o hay una equivocación y lo que nos conlleva a nosotros es a incurrir en un error en el proceso y lo que va a hacer es atrasarlo aún más, ¿verdad? Finalmente, nos encontramos como la oposición, la prescripción. Indicamos que la definimos con la prescripción la prescripción se opera por el no ejercicio del derecho respectivo dentro de un plazo legalmente establecido. El instituto de la prescripción es sumamente amplio, por lo que al momento en que se nos presenta un posible caso de cobro judicial, es fundamental que primero realicemos una revisión del título que se pretende ejecutar para determinar si se encuentra prescrito o no, si se ha interrumpido la prescripción, si se ha suspendido la prescripción. El mismo análisis debemos aplicarlo con los intereses, ya que aunque el título ejecutivo no se encuentre prescrito, existirá siempre la posibilidad de que existan intereses que sí ya hayan prescrito. Y esto lo vemos tanto cuando nos toca presentar un proceso de cobro judicial, como cuando también defendemos hacemos como abogados defensores de un demandado en un proceso de cobro judicial. El estudio y el análisis de este instituto es de mucho valor y de importancia, ya que al declararse prescrita la deuda, el proceso no hay forma que pueda continuar, ya que el derecho que tenía el acreedor de hacer ese cobro ya no existe en la vida jurídica. En nuestra legislación es importante recordar que el plazo de prescripción comienza a partir del momento en que la obligación sea exigible, razón por la cual es sumamente importante determinar en el tiempo el vencimiento y la exigibilidad de esta para poder determinar si se encuentra prescrita o no. Aquí yo voy a hacer hincapié y para todas aquellas personas que nos acompañan, ya sea que representan o que son acreedores, de poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque el tema de la interrupción de la prescripción a veces confunde. Y la gente a veces considera que presentando una demanda pues ya está interrumpiendo la prescripción y no es así. Por ejemplo, con una demanda la interrupción de la prescripción se da con la notificación a la contraparte y eso a veces la gente no lo llega a entender. ¿Y qué pasa? Tal vez lo voy a decir principalmente con el tema de los alquileres o de los intereses que a veces son tan importantes en una ejecución de hipotecaria o prendaria. Creen que la plazo de prescripción efectivamente para presentar la demanda son de 4 años, entonces van acumulando intereses, pero hay que tener cuidado aquí en dos sentidos. Uno es que los intereses prescriben al año dentro de la ejecución hipotecaria también, dentro de los intereses que genera el crédito que está respaldado por una hipoteca o por una prenda. Eso es importantísimo, que a veces no lo entienden y a veces dicen, como tengo los 10 años para la hipoteca, voy a dar un chance y a los 2 años voy y presento la demanda y ejecuto todos los intereses y demás. No, aquí la respuesta es no rotundo en el sentido de que podrá ejecutar los intereses a partir de la presentación de la demanda de un año para atrás. Lógicamente, uno como asesor le dice, vamos a presentarlo porque también hay una oposición que no viene de oficio, digamos, sino que viene de parte. Entonces, el juez no podría declarar la prescripción de los intereses si no la declara la parte demandada. Pero sí quiero realmente hacer hincapié porque ese tema, la interrupción de la prescripción, no es tan fácil a veces. Y a veces ahí nos hemos topado con clientes que representamos de que presentamos la demanda de ejecución, en este caso me refiero más a las de ejecución hipotecaria y prendaria, que la presentamos y al final lógicamente vamos a encontrar una posición dentro del expediente de prescripción de intereses porque se están liquidando intereses más allá del año de la interposición de la demanda. Entonces, es de mucho cuidado, también en el entendido de que a veces se indica eso al cliente y el cliente es el que toma la decisión. Si a nosotros nos dicen liquiden todos los intereses, a pesar de que son
más de un año de intereses, nosotros lo liquidamos. Pero lógicamente hay el riesgo de que vamos a encontrarnos con una oposición dentro del expediente que a la postre va a atrasar más el proceso. Y es importante que en el momento en que se presente la demanda, no dejen transcurrir más de un año para seguir liquidando intereses, porque generalmente los procesos tratan más de un año. En esto no hay que esconder el sol con un dedo, ¿verdad? Los procesos están durando, hay mucha demanda en los juzgados especializados de cobro y están tardando más de un año en su mayoría. Hay otros que se topan con suerte, que sí están mucho más expeditos, pero en esos casos donde se presenta la demanda y después de un año continúa el proceso, antes del año liquiden los intereses de ese año que lleva la demanda interpuesta, porque si no también se pierde el derecho. Exacto. A modo aquí de información, hemos hecho un listado de títulos ejecutivos y el periodo de prescripción, el plazo, y encontramos con un plazo de 4 años al pagaré, la letra de cambio, a la factura y a la prenda. La hipoteca que goza del plazo de prescripción más amplio que tenemos, que es de 10 años, y los alquileres e intereses, como bien comentó Eduardo, prescriben ambos al año. Aquí también para recalcar y voy a seguir un poquito más en el tema de, se presta para cualquier título ejecutivo, pero si voy a continuar con el tema de la hipoteca y la prenda. Hemos tenido casos donde hay clientes que siguen recibiendo el pago de la cuota, pero lógicamente el plazo está vencido. Pero como siguen recibiendo el pago de la cuota, dicen yo no voy a ejecutar porque la verdad a mí me sirve seguir recibiendo estas cuotas. Y resulta, y voy a ir a la prenda, que es el plazo de prescripción más corto, de 4 años, que a los 3 años y medio le dejan de pagar al acreedor. Y viene el acreedor y dice, sí, ya necesito ejecutar. Pero resulta que en este tema de la interrupción de la prescripción, que reitero, es muy delicado y que hay que poner muchísimo cuidado, se presenta la demanda a los 3 años y medio y resulta que no se le da curso a la demanda durante los siguientes 6 meses. O se le da curso y no se logra notificar al deudor. En el momento que se logre notificar al deudor y hayan pasado esos 4 años, a pesar de que hayan recibido el pago, que ojo, aquí hay otro tema, podríamos nosotros alegar que fue interrumpida la prescripción porque seguía realizando el pago, pero en realidad ya era exigible. Entonces ahí hay un tema también de jurisprudencia e interpretación también de los jueces que hay que tomar en consideración. Pero en esto lo que quiero decir es, señores acreedores, no se jueguen el chance. Es muy delicado son estos temas y pueden estar teniendo dineros de intereses o deudas que pueden quedar prescritas por un juego que hizo tal vez el deudor que tal vez que no se cayó en la trampa para ese efecto final que era tratar de evitar pagar el capital. Sí, con temas de prescripción prácticamente esto es un tema de una charla completa porque como les explicaba al principio, el instituto es muy amplio y el tema de la interrupción, la suspensión, así lo amerita, un análisis muchísimo más amplio, igual como les comentábamos, que esta es una charla general, de todos modos sí le prestamos mucha importancia a este instituto, que es fundamental en cada caso que se nos presenta, pues revisarlo a conciencia para así ya sea asesorar bien al cliente, decirle, mira, la posibilidad, se puede presentar el cobro, porque como decía Eduardo, la prescripción se solicita, no se declara de oficio. Posiblemente si la demanda, si el demandado no contestó a tiempo o no puso la excepción de prescripción, pues ya también ahí recuyó su derecho a exigirlo, pero sí es importante siempre analizarlo desde el principio para poner las cosas en claro. Y ni qué decir al momento que estamos defendiendo un proceso de cobro judicial. Pasamos al proceso sumario José, itinerario. ¿Perdón? José, perdón que lo interrumpa y las disculpas a toda la audiencia. Lógicamente está planeada para 1 hora y quisiéramos también contestar algunas de las consultas que
que se han estado realizando en el chat. Entonces, tal vez para agilizar un poquito más lo de la presentación, para dar un chance y poder contestar algunas de las preguntas y que podamos estar en tiempo para que todos los presentes de ahí puedan también disfrutar del almuerzo o continuar con sus quehaceres. Perfecto. Aquí pasamos entonces al proceso sumario itinerario, donde lo encontramos regulado en el artículo 103.1, inciso 1 del Código Procesal Civil. En este proceso se tramitan las obligaciones dinerarias líquidas exigibles cuando no corresponden al monitorio. Probablemente no correspondan al monitorio porque el documento que se pretende cobrar carece de alguna característica de ejecutabilidad. Por ejemplo, el caso típico, las facturas sin firma. Entonces, existe este remedio procesal, que el proceso sumario dinerario es un proceso también expedito. Tenemos un plazo para contestar de 5 días. Sin embargo, aquí sí se celebra una audiencia donde depende de las particulares de cada caso, pues se van a llevar a cabo una serie de actividades hasta llegar a la sentencia. Otra particularidad que tiene este proceso a favor de los actores es que en caso de que se desestime la demanda, el actor podrá solicitar que se convierta a un proceso ordinario para que sea, pues ahora sea conocido en esa sede. En cuanto al proceso sumario dinerario, estamos dándole muchísimo énfasis en esta charla, ya que pues a nuestro entender los dos más típicos los encontramos en el monitorio y en el ejecutivo hipotecario y prendario, pero sí es importante tener en cuenta que existe este remedio procesal cuando tenemos un documento que por uno u otro motivo no puede ser ejecutado en el proceso monitorio. Posteriormente, entonces, pasamos a el proceso, la ejecución hipotecaria y prendaria, regulado en el artículo 166 del Código Procesal Civil, que establece en términos generales que las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda debidamente inscrita, constituyen títulos de ejecución con renuncia de trámite. Como documentos idóneos para ejecutar, tenemos la hipoteca común, tenemos la prenda y también tenemos originales de cédulas hipotecarias y sus cupones de intereses. El proceso en sí inicia como todos con la demanda. Con la demanda se presentan los documentos que funden la ejecución, la prenda, la hipoteca o la cédula hipotecaria y sus cupones, y se podrá también demandar a los fiadores. Posteriormente, con la resolución inicial, se anotará la demanda en el bien que garantice el crédito y se ordenará el cumplimiento de la obligación. La parte demandada nuevamente tendrá la posibilidad de oponerse a la misma por medio de la falta de exigibilidad, el pago y la prescripción, que operan exactamente igual a como ya lo vimos anteriormente para el proceso monitorio. Tenemos posteriormente los actos preparativos del remate. Se deberá publicar un edicto por 2 veces consecutivas en el boletín judicial. En los procesos de ejecución hipotecaria, los actos preparatorios del remate son fundamentales para efectos de asegurarnos realizar un acto válido y eficaz. Dentro de los requisitos, bueno, como les comentabas, hay que publicar un edicto y se puede celebrar el remate cuando hayan transcurrido 5 días hábiles a partir del día siguiente de la primera publicación. Si el día del remate se presenta una oposición, el remate no se va a ver suspendido, sino que se llevará a cabo y se resolverá posteriormente. La base del remate. Las garantías hipotecarias o prendarias, la base del remate es un elemento esencial, ya que fijará el monto por el que eventualmente se ejecutará una garantía.
comúnmente se acuerda por partes, ya sea que se ejecute, que la base sea determinada por el capital más los intereses, el capital más los intereses y las costas. Posteriormente, bueno, no se admitirán en la subasta ofertas que no cubran la base. Y para presentarse a ofertar, se deberá depositar un 50% de la base, y en caso de adjudicarse, el oferente adjudicado deberá de pagar la totalidad del ofrecido dentro de un plazo máximo de 3 días, en caso de que no lo haya depositado en el mismo momento. Posteriormente, es importante también tomar en cuenta que el acreedor con derecho preferente de pago no estará obligado a depositar para participar, siempre que la oferta sea en abono al crédito. Si es superior, sí tendrá la obligación de depositar, y desde luego que si resulta adjudicado, pues también tendrá la obligación de depositar la diferencia. Ahí es El, importante también, José, para efectos del acreedor, cuando va al remate, hay que entender bien el tema de cuándo debe o no debe depositar, porque hemos estado en muchos remates donde se ha confundido el acreedor. La escritura, en este caso de prendaria o hipotecaria, va a establecer la base para el remate, tal y como lo explicó José, que puede ser el capital solamente, puede ser capital más intereses, o puede ser capital más intereses más costes. Lo que pasa es que el acreedor tiene la posibilidad de participar en el remate sin depositar para efectos del monto del capital más el 50%. Nunca se debe tomar, en caso que la base del remate sean capital más intereses, nunca se debe tomar ese 50% adicional sumando la base del remate, sino solamente el capital. Eso es muy importante que lo lleguen a entender, porque nos hemos topado con remates donde el acreedor empieza a pujar para recuperar la totalidad de su deuda, y en un momento el auxiliar a cargo del remate lo frena diciéndole que si trae el depósito porque ya superó ese 50%. Y entonces dice, ¿cómo el 50% si la base eran, no sé, por decir algo, 1000? Y entonces le dice, sí, eran 1000, pero resulta que ese 1000 eran los intereses más capital, y el capital eran 600. Entonces usted tenía derecho a pujar hasta 900 y está ya por 1100. Entonces ahí es donde lo frenan, y si no, lo que tiene que decir el acreedor es dejar seguir la puja, o decir, mira, suspendo el remate, porque hay una posibilidad de suspender el remate dentro de la subasta, dentro del acto de la subasta también, o adjudicárselo por ese monto del capital más ese 50%. Exacto. Bueno, aquí el tema del remate fracasado, según la doctrina, se podría definir como remate fracasado aquel que a la hora de realizarse la subasta no hace acto de presencia ningún postor, es decir, que el acto es eficaz, pero no llega a alcanzar el fin, el objetivo para el cual nació. Entonces, pues se remedia con la celebración de 2 subastas más. La segunda subasta se celebrará con una base rebajada en un 25%, y en caso de que esa también resulte fracasada, habrá una tercera subasta que iniciará, el monto inicial será un 25% de la base original. En cuanto al remate insubsistente, este se refiere al remate que se celebró, resultó un tercero adjudicado, pero esta persona no depositó la totalidad de su oferta dentro del plazo de los 3 días que se le confiere. En ese caso, el 50% que utilizó para poder participar será distribuido en un 30% a los ejecutantes, como indemnización, daños y perjuicios, y el restante será abonado al crédito. Posteriormente, y por último, tenemos el acto de aprobación. La aprobación del remate es una de las etapas más importantes dentro de la ejecución hipotecaria o prendaria, ya que su firmeza permite al adjudicatario
lograr inscribir el bien en el registro de bienes muebles o inmuebles a su nombre. Entonces, de esa manera también materializa y formaliza la adjudicación y por lo tanto los derechos de propiedad. Una vez celebrado el remate, el juez deberá de resolver todos los asuntos pendientes, incluyendo excepciones, oposiciones, revocatorias, apelaciones, y posteriormente declarará la aprobación del remate. Para finalizar y poder entrar a la fase de preguntas, nada más recordar que la aprobación se notificará a todas las partes y adquirirá firmeza en el plazo de 3 días. Sin embargo, durante este plazo de 3 días, la parte afectada tendrá la posibilidad de interponer el recurso de apelación, que es el único recurso que cabe para esta resolución. Entonces, también eso es importante. La recusación sería por medio de apelación y nunca por revocatoria. Como decía, ya una vez adquirida la firmeza, pues la parte adjudicataria se presentará ante notario público, se protocolizarán piezas, se presenta al registro nacional y en cuanto dure el trámite de inscripción, ya tendrá su título de propiedad debidamente inscrito. Ahí tal vez dos cosas importantes. Una es, existen leyes especiales. Entonces, en algunas ocasiones, con respecto a los remates, dependiendo de quién pueda ser el acreedor, no necesariamente se debe llevar solo ese 50% para participar, ese 50% de la base que menciona José. Les pongo un ejemplo, las mutuales, cuando son acreedores, para poder participar en el remate debe contar con el 100% de lo que usted quiera ir a pagar. Entonces, eso es indispensable porque si tienen interés en ir a adjudicarse una propiedad y llegan con el 50% de la base, no les permiten participar. Y por último, también está lo del tema de la puesta en posesión. Decimos aquí con la aprobación de que se utilizan las piezas, que es un procedimiento a través del notario público, pero también hay una comisión que debe expedir el juez para efectos de coordinar la puesta en posesión en caso de que la propiedad está habitada, y aunque no esté habitada en realidad, para que haya una entrega formal de la misma. Y pues ahí es la parte, digámoslo así, más fea, porque en realidad sería ir a sacar con la policía a las personas que habitan la propiedad que puede adjudicar. En este caso, José, tal vez pasemos a, creo que las preguntas, Daniela. Estamos prácticamente a un minuto de la hora. Veo que el chat tiene bastantes preguntas. Aquí lo que vamos a hacer es contestar unas 3 o 5, y a aquellas personas que nos han realizado preguntas, pues le vamos a dar la opción de que nos contacten por medio de correo electrónico o telefónicos. Ahí se va a quedar la información. Daniela, ponemos la firma de contacto, información de contacto, José, la final. Y también informarles que a través de nuestra página web, que es ertlawyers.com, hay una opción de sacar citas en línea. Entonces, en caso de que requieran asesoría, de igual manera pueden hacerlo por ese medio o escribiendo a cualquiera de los correos que se han indicado ahí, a este jose@ertlawyers.com, o por medio de nuestra central telefónica, que es el 25 20 11 22. Ahí nos van a disculpar, pero son demasiadas preguntas y por el tiempo pues nos quedamos un poco cortos. Entonces, tal vez Daniela, si nos ayudas con unas 3 preguntas ahí como para cerrar. Claro que sí. Igual muchas de las preguntas que han hecho a lo largo de la charla se han respondido. Entonces, cualquier duda o consulta, pues estamos a la orden. Veo que hay muchas preguntas con respecto a tarjetas de crédito. Hay una puntualmente que dice cómo se maneja el caso en tarjetas de crédito. Sí. Bueno, como primer punto informativo, es lo que tiene saturados los juzgados. Tenía la estadística de procesos de cobro judicial por tarjetas de crédito y el porcentaje ronda el 80% de los procesos que llevan a los juzgados de cobro judicial en todo el país. Lo que pasa es que cuando usted firma una tarjeta de crédito,
lógicamente se le emite un estado de cuenta y demás, y se va computarizando, digámoslo así, los pagos y los intereses que va generando. Y acuérdense que para efectos de tarjeta de crédito, certificación de contador público emitida, solicitada por el acreedor, sirve para ejecución del monto deudado a través de tarjeta de crédito. Gracias. También hay varias con respecto a embargos en cuentas. Don William nos consulta cómo funciona el tema de los embargos a las cuentas bancarias. Sí, en esto, pues, lógicamente, cuando son embargos de cuentas bancarias, hay un tema y en esto también hay que ser transparente e informarles. Las cuentas del Banco Popular son inembargables. Cuando se solicitan embargos de cuentas, lo que hace es que el juzgado, en este caso el juez, emiten una resolución que se solicitan, que se emitan las comisiones para los embargos, y el acreedor, su representante, es quien tiene que hacer la diligencia. Es decir, hay unas comisiones que se retiran o se imprimen dentro del expediente, y en este caso se va a cada uno de los bancos donde se solicitaron los embargos. Y el banco está en la obligación de bloquear las cuentas para efectos de retener los montos que hayan en las mismas y poder informar al juzgado. Muchas gracias. Perdón, y hay excepciones. En esto, pues no es tema tan extenso, pero hay excepciones también de cuentas bancarias donde se depositan salarios que no se pueden embargar la totalidad de las cuentas, o cuentas donde se depositan pensiones alimentarias. Pero ahí tendríamos que ahondar mucho en detalle para efectos de poder dar información más precisa. Tenemos que don Henry nos consulta, ¿cómo se puede hacer cuando un acreedor no cobró judicialmente durante el tiempo que tenía? Y pasado ese tiempo empieza a llamar al deudor exigiendo el pago. El deudor no puede solicitar la prescripción porque no hay proceso judicial iniciado, pero es acosado para que pague vía telefónica o mensajes. ¿Hay algún medio para obligar al acreedor que presente algún tipo de proceso donde demuestre que tiene el derecho activo? No hay obligación de decirle al acreedor que presente el proceso para hacer exigible la deuda. Y también existen oficinas que fueron creadas para efectos del hostigamiento en ese sentido. Entonces, en este caso, pues lo que uno recomienda siempre es poner la denuncia y hasta establecerle a la persona que estaba llamando en representación del acreedor de que si no fuera a llamar va a tener que poner la denuncia, y ahí puede tener consecuencias también. Muchísimas gracias. De verdad, con esto damos por terminada la sección de preguntas, agradeciéndoles a todos el tiempo por acompañarnos. Esperamos que haya sido bastante provechoso. Este tipo de charlas las hacemos todos los meses, vamos cambiando los temas que manejamos. Cualquier duda o consulta, pues de verdad que estamos a la mejor disposición para lo que necesiten. Ha sido un placer, espero que haya sido de buen provecho, y como dice Daniela, quedamos a disposición. Ahí está toda la información de contacto, igual en nuestra página web, como se les dije anteriormente, pueden agendar su cita digitalmente y ahí les estaríamos respondiendo. Muy amables a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos.